Hola, hola, espero que esté muy bien, bendiciones. Este video tiene como propósito compartirles algo que en lo personal em, ha provocado muchos cambios en mi vida para bien, creo yo, que muy positivos, que sin duda alguna me han ayudado a encontrar más propósito en el estudio de las escrituras, en la Biblia, en ese libro tan maravilloso que tenemos la enorme bendición de tener, de poder acceder a él ahora. Bueno, eh, trataré de ser un poco breve. Hay muchos temas que me gustaría tratar. Tal vez no voy a ser muy profundo en ellos. Simplemente pues darles como un poquito de los datos que me han sorprendido. Que desde hace un tiempo para atrás, con ayuda de Dios, he podido comprender y descubrir que Él ha sido el que ha permitido que lo encuentre y que, así como yo, muchas otras personas también se estén dando cuenta de todo esto que sin duda alguna creo que es muy importante conocer y es muy importante analizar. Bueno, ¿a qué me refiero? Em, soy de una familia de origen cristiana, evangélica. Siempre se me inculcaron muchas cosas, pero pues siempre durante todo el periodo de mi adolescencia y ya pues adulto joven que me considero, este, surgieron preguntas, surgieron curiosidades, ¿no? Por saber más de lo que había en la Biblia. Y anduve indagando mucho y siempre tuve un vacío ahí que, que no se había completado. Hasta hace un tiempo atrás, que luego de muchas circunstancias en mi vida, pues a Dios le plació empezar a, a, a permitirme conocer, eh, o darme cuenta de qué era eso que me hacía falta comprender o es dónde, por qué camino tenía que empezar a transitar para empezar a descubrir las respuestas de las dudas que me acompañaban. No es que a esta fecha ya lo sepa todo o ya tenga todas las preguntas resueltas, pero gran parte de ellas han sido resueltas gracias a que en su infinita misericordia me ha permitido encontrar datos importantes, respuestas importantes a cada uno de esos interrogantes que en principio me provocaban bastante curiosidad. Entonces yo quiero compartir con ustedes un poco de eso. Eh, Tal vez en alguna otra ocasión trate los puntos que se van a tratar superficialmente de una manera más profunda, pero por ahora creo que esto bastaría para alguien que también esté con el mismo sentir, que hay algo en su corazón de que tal vez no le calza o que le hace falta respuestas en cuanto al tema del cristianismo, a la fe, y que esto podría ser el principio también para esa persona. Entonces, pues solamente va a ser como una pinceladita de esos datos y si a usted le llama la atención y quiere saber más, pues tendremos entonces pues buscar la manera de poder ver esos temas de una forma más profunda o específica. Pero bueno, en fin, la Biblia es un libro que en realidad, si lo ponemos eh, ante nuestros ojos, nos podría ocasionar muchas preguntas, pero a veces esas preguntas también, o la comprensión que tenemos de la Biblia y que nos genera esas preguntas, también está influenciada por mucha historia, por muchas cosas que han pasado a través de los años y de formas que, que se han creado para entender la escritura o la Biblia, que han sido fundadas por el hombre, que han sido establecidas por doctrinas, por movimientos religiosos, por concilios, y ha pasado mucho a través de la historia. Y por ahí viene una de las interrogantes que yo tenía. Eh, Había una separación entre, hoy conocemos la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento. Y habían cositas como en el Antiguo Testamento que contaban una historia,
pero que parecía que después del Nuevo Testamento era otra historia totalmente. Había como una ruptura de la línea de tiempo o de la historia que venía siendo contada. Parecía que se hablaba de algo en el Antiguo Testamento y que se hablaba de otra cosa en el Nuevo. Ok, vamos a ver cosas que realmente podrían cambiar esa perspectiva que yo tenía y que tal vez usted ha tenido, que no encuentra una conexión directa entre Antiguo y Nuevo Testamento. Primero que todo, entender que Dios eligió un pueblo en las Escrituras que se llama Israel. Ese pueblo Dios ha querido levantarlo. Lo levantó hace varios años, hace bastante tiempo. Y el objetivo de levantar ese pueblo era, pues, él tener un tesoro, declarar ese pueblo como la niña de sus ojos, un pueblo que pudiera ser distinto al resto de los pueblos de las otras naciones, un pueblo que marcara la diferencia, un pueblo al que él iba a dar leyes, instrucciones, para que se pudieran desarrollar en este mundo de una manera totalmente diferente al resto de las naciones que tenían otro tipo de leyes, otro tipo de costumbres, otro tipo de dioses también. Él quería levantar un pueblo que solamente le adorara a él y que pues solamente le obedeciera a él, a la manera en que él quería. Este pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Ustedes lo pueden corroborar, esto está en las Escrituras. Fue sacado de Egipto y allí en el monte Sinaí, cuando llegaron al monte Sinaí, se le dieron instrucciones, se le dieron leyes a este pueblo para que pudiera seguirlas de por vida, ¿okay? Para que los padres de esa generación enseñaran a las siguientes generaciones, para que la información que ellos recibieron ahí se transmitiera. Mucha de esa información hasta el día de hoy está vigente, o sea, hasta el día de hoy los padres la han podido transmitir de generación en generación. Por ejemplo, una de esas leyes que se transmitió en ese momento fue: no matarás, no robarás. Y hasta el día de hoy nuestros padres nos enseñan: no matarás y no robarás. Nos dicen que eso es incorrecto. ¿Y quién marca qué es correcto o qué es correcto y qué es incorrecto? Pues la Escritura, porque ahí quedó documentado que Dios había dicho: no matarás, no robarás. Entonces, claro que lo que se dijo ahí ha tenido un peso importante a través de tantos años. Imagínense que esto tiene mucho tiempo de haberse dicho y que a este tiempo, a través de los diferentes cambios generacionales, sociales, tanto que ha pasado en este mundo, esas leyes aún se mantienen vigentes. Sin embargo, algunas de esas instituciones o cosas que Dios dijo y que aconsejó al pueblo seguir se han ido modificando con el tiempo, pero no porque Dios las haya modificado, eso es algo muy puntual, sino porque los hombres las han modificado a conveniencia de muchos aspectos o factores. Y eso es lo que realmente provoca sensaciones muy importantes, muy interesantes, cuando uno se da cuenta de eso. De que los cambios que hoy se conocen en cuanto a la interpretación de lo que Dios dijo en ese monte Sinaí han sido provocados por el hombre y no por Dios. Y que han seguido intereses propios y no los intereses de obedecer a Dios. Entonces, para una persona, créame que quiere amar a Dios, que quiere servirle y obedecerle, esto genera un choque importante, un impacto fuerte, cuando te das cuenta que han habido cambios que se han venido transmitiendo de generación en generación, y al día de hoy algunos hasta creen que siempre ha sido así. Ni siquiera se replantean el hecho de que, bueno, esto no siempre pudo haber sido así. Esto que ahora interpretamos no siempre tal vez se vio de esta manera. ¿Dónde cambió? Y ahí fue donde empezaron a surgir esas preguntas en mí. ¿Dónde empezaron a cambiar las cosas en cuanto a la interpretación de lo que Dios había ordenado? Y me vine dando cuenta que de una manera muy generalizada,
este pueblo de Israel mantuvo estas leyes vigentes sin ningún tipo de cambio importante. O sea, como que no hubo un concilio en el pueblo de Israel que dijera vamos a modificar las leyes que Dios dio en el monte Sinaí. No. A través de toda la historia del pueblo de Israel, hasta la época de Jesús, la constitución que Dios les dio, las instrucciones que Dios les dio, se venían manejando de una manera no perfecta, porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos estamos propensos a errar, pero no había una modificación de esas instrucciones por parte del pueblo, sino que si no se cumplían era por nuestra incapacidad de cumplir algunas cosas, pero se respetaba lo que Dios había dicho en el monte Sinaí. Llega Jesús a esta tierra, Dios mismo. Eso es algo que es importante, partir de que cuando Jesús vino a esta tierra estaba viniendo Dios mismo, y que lo que se dijo en el monte Sinaí es lo que Jesús iba a venir a respaldar aquí. Al contrario de venir a modificar algo, Él vino a confirmar lo que ya se había dicho y a enseñar de una manera más profunda de cómo más bien debería de cumplirse. Aconsejar de una forma muy hermosa de cómo obedecer a Dios, cómo obedecerle a Él mismo. Entonces surge todo lo de Jesús, su ministerio acá en la tierra. Llega el momento en que tiene que morir por ese pueblo Israel, porque Él vino a morir por el pueblo de Israel y a reconciliarlo, porque a través del tiempo el pueblo venía pecando y lo único que se había hecho para tratar de entender un poquito qué era lo que necesitaba el pueblo para reconciliarse con Dios era el sistema de sacrificios. Había un sistema que Dios había instituido de sacrificios con el único fin de darle una forma didáctica al pueblo de entender que por propia cuenta de nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, sino que alguien inocente tiene que pagar por nuestros pecados. Hasta que llega Jesús y todo ese sistema sacrificial que había sido utilizado para una enseñanza para el pueblo, para que comprendiera que cada vez que pecaba era como si mereciera morir, pero que alguien inocente moría en su lugar. Ese era el objetivo de Dios al establecer el sistema de sacrificios, ¿no? Que el pueblo se diera cuenta de que todo en esta vida tiene consecuencias, básicamente. Y la consecuencia fue que Dios mismo tuvo que venir a dar su vida y volverla a tomar para perdón de los pecados del pueblo. ¿Ok? Sucede esto, el acto más maravilloso que ha sucedido en este mundo, la muerte de nuestro Salvador para darnos vida y vida eterna, para darnos una esperanza más allá de esta vida que tenemos. Ok, entonces surge que Jesús sube al cielo, asciende a los cielos y quedan los apóstoles. Los apóstoles continúan acá y básicamente no harían nada en cuanto a la obediencia a Dios, a la obediencia que se venía haciendo en el pueblo de Israel, a la forma de adorarle en que se venía haciendo. No harían nada. Entonces, ¿cuándo empiezan a surgir estos cambios importantes en cuanto a modificación de lo que está escrito, modificación de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuándo empiezan a darse hechos que marquen una diferencia interesante? Bueno, el pueblo de Israel a esta altura, desde el primer siglo, está dominado por el Imperio Romano. ¿Okay? Podemos ver evidencia de ello que cuando Jesús muere, los encargados de llevar a cabo toda la parte de ejecución son los romanos, porque eran los que tenían el dominio sobre esta tierra de Israel. Entonces, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo luchador, un pueblo que ha querido la libertad, ¿no? Pero esa libertad solamente se la puede dar Dios.
Así se demostró en Egipto cuando querían ser libres de la esclavitud, pero por su propia cuenta jamás lo hubiesen podido lograr. Y Dios los rescata con mano fuerte. Y digo pueblo judío por la siguiente razón, que es algo muy profundo o de más detalle, pero creemos a veces que el pueblo de Israel es lo mismo que decir pueblo judío. No, pueblo judío se refiere a las tribus de Judá y Benjamín específicamente, básicamente. Debido a que eran las dos tribus que quedaban en el territorio de Israel. ¿Okay? En el año 722 aproximadamente antes de Cristo, las 10 tribus, que recordemos que son 12 tribus de Israel, las 10 tribus que estaban en el territorio de Israel son exiliadas, son totalmente desterradas por el imperio de los asirios. Entonces pierden totalmente su tierra, la oportunidad de vivir ahí y se dispersan por toda la tierra conocida en aquel momento. Entonces, después de un tiempo, también al pueblo judío, que es el que queda, por eso se les llama judíos, porque queda en predominancia la tribu de Judá y la de Benjamín, algunos levitas por ahí. Y este pueblo también es tomado, la parte de Judá. Estamos hablando de que las 10 tribus correspondían a la parte del norte de Israel y la parte del sur era la parte de Judá y Benjamín. La parte de Judá también es tomada por el imperio el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y entonces también son llevados, sacados de la tierra, pero después vuelven. Y eso usted lo puede corroborar en la Biblia. Puede consultar libros como los que son de Nehemías, donde habla de cuando reconstruyen el templo, en fin. Para ir un poco más rápido, este era el pueblo que permanecía en la tierra de Israel en el tiempo de Jesús. Por eso se les llama pues judíos, ¿no? Entonces, el pueblo judío no quería ser dominado por Roma se empiezan a provocar revueltas, ¿no? Una de ellas sucede entre el año 66 y el 73 después de Cristo. En el año 70 le destruyen el templo a Jerusalén. El templo se encontraba en Jerusalén, al pueblo judío. Y pues esto provoca un impacto muy fuerte, ¿no? El templo siempre se ha visto como algo muy, muy importante para el pueblo judío. Y pues con esto se provocó un golpe muy importante. Después hubo otra revuelta, y la tercera revuelta fue entre el año 132 y el año 135 después de Cristo. En esta revuelta, el gobernador, el emperador Adriano se encarga de hacer algo muy importante o que va a marcar una historia de pues del cristianismo, podemos llamarlo de esta manera, ¿no? Porque a este momento es el primer movimiento cristiano o creyente en Cristo. Cristo es como lo conocemos actualmente, pero también sabemos que esa palabra viene de una traducción que se le hace a la palabra Mesías o Mashiach, que es en hebreo como tal, y que tiene una connotación de el que porta la unción o el ungido. En fin, los seguidores del ungido, los seguidores del Mesías, cristianos, los seguidores de Cristo, ¿ok? Estos seguidores de Cristo no eran algo diferente a lo que el pueblo de Israel venía practicando. No variaban nada, ¿ok? No es que se fundó una nueva religión con Cristo o con Jesús. Él no vino a fundar nuevas religiones. Dios ha establecido una forma en que se le adore y en que se le obedezca en el monte Sinaí. Ahí firmó un pacto él con el pueblo. Ahí dio una institución de cómo quería él que se rigiera el pueblo. Y Jesús solamente vino a confirmar eso y a renovar esa relación para seguir en ese mismo camino. Que eso es algo que tenemos que entender mucho. Entonces, Adriano declara a los judíos traidores a la patria, ¿ok? Traidores a la patria. Y entonces aquí empieza un movimiento muy importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo ya no solamente se desarrolla en el territorio de Israel, sino que se empieza a expandir por muchos territorios, y uno de esos es Roma. En Roma hay un movimiento de cristianos importante, pero que
al proponerse esto de que los judíos son enemigos de Roma, surgen cambios importantes. ¿Por qué? Porque todo lo que fuera hebreo era visto como algo judío, era visto como algo que era totalmente anti-imperio romano. ¿Ok? Y estamos hablando de que las escrituras estaban principalmente en hebreo. De hecho, hasta ese momento la escritura conocida era lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento. Ni siquiera se habían compilado todas las cartas de Pablo, en fin, de Pedro, de Santiago. En fin, no había un canon establecido totalmente. Y entonces aquí empieza una separación importante de lo que es lo hebreo y de la forma en que Dios quiere, de acuerdo a las escrituras, que se le obedezca. ¿Ok? ¿Qué empieza a suceder? Bueno, empiezan a surgir personajes que proponen hacer separaciones importantes en lo que se llamaba la iglesia en ese momento. ¿Okay? Recordemos que Roma se convierte en el territorio romano se convierte en un lugar donde la población cristiana está en un aumento importante y que empiezan a tener poder de decisión muy grande. ¿Okay? Voy a leerles una cita que está en Levítico 23 de un cambio que se empieza a proponer. Por ejemplo, en Levítico 23 vamos a leer, nada más permítame buscárselo acá. Ok, entonces Levítico 23 dice de la siguiente manera: el Señor habló a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del Señor, mis fiestas solemnes proclamarán, como asambleas sagradas son estas. Ok, estas son las convocaciones que Dios instituyó que se mantuvieran de generación en generación. Y más que una fiesta, eran métodos de enseñanza que Dios creó para que su pueblo pudiera entender su plan de redención. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas acá que tienen una enseñanza maravillosa, o todas las fiestas tienen una enseñanza maravillosa, pero si se hacen de acuerdo a lo que Dios instituyó. Si se cambia algo, pues ya pierde el sentido original, ¿verdad? Entonces ya no va a ser igual. La primera convocación que Dios mandó a que se respetara es que 6 días se iba a trabajar, pero el 7º día sería de reposo. Ese día habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo harán, es el reposo consagrado al Señor, donde quiera que habiten. Esa es la primera convocación. Tiempo después esto fue cambiado, pero nunca por Dios. Fue cambiado por el hombre. Y después podremos hablar de este tema. Del que le voy a hablar ahorita, el que le voy a mencionar, es el de la llamada Pascua o Pesa, que en hebreo, que es el nombre original. Pero la Pascua que más conocemos fue cambiada. ¿Por qué? Porque dice que estas son las fiestas solemnes del Señor, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. Ahí está escrito a su debido tiempo, no en un tiempo diferente. Entonces el tiempo quedó establecido y por escrito. El día 14 del mes primero, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura, celebrada al Señor. Ok. Ahí habla que la Pascua, por lo menos para hablar de la Pascua, es el día 14 del mes primero. Ok, entonces usted me dirá, ok, entonces debería de celebrarse la Pascua el 14 de enero. No está hablando de los meses que nosotros conocemos actualmente. Está hablando del calendario hebreo que ya estaba establecido en ese tiempo. Y aquí se está refiriendo a un calendario de ciclos festivos o de ciclos de las festividades que Dios está estableciendo. Entonces, ese mes se llamó Abib, o después también se le llamó Nisan.
Entonces el 14 de Abid se tenía que celebrar la Pascua. Esa es la fecha que Dios está dejando establecida, ¿ok? Dejémoslo ahí. Eso debería bastar y debería respetarse. Ni siquiera Moisés, Josué, el rey David, los profetas se atrevieron en algún momento jamás a decir cambiemos estas fechas. ¿Okay? Ellos nunca propusieron al pueblo hacer un concilio o algo para decir cambiamos esta fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque es que es algo impensable en la mentalidad del pueblo de aquel tiempo. Jamás se podía pasar por encima de lo que Dios estaba diciendo. Ahora, entonces viene Jesús. ¿Será que Jesús también respetó esto? ¿O él sí les dijo a los apóstoles, bueno, de ahora en adelante quiero que ustedes empiecen a infundir en la mente de las personas que cambiamos todas estas cosas? Eso sería una blasfemia, una aberración. Y definitivamente jamás sucedió, ni jamás sucedería. Porque estamos hablando que esta fecha la está dando Dios mismo. Y Jesús es Dios mismo. No hay contradicción en la forma en que se habló allá y la forma en que Él vino a hablar después. ¿Ok? Eso tengámoslo bien presente. Entonces, por lo menos hasta el siglo I, que ya Jesús asciende a los cielos, el cristianismo empieza a expandirse, se respetaban estas fechas, se respetaba la forma en que Dios quería que se le obedeciera y se asistía a estas fiestas. ¿Ok? Se seguían celebrando estas fiestas. En el siglo II, entre el año 155 y el año 166, hay un tema importante. Años atrás hay temas importantes y años después también, pero como les dije, voy a mencionar casos puntuales. Aniceto y Justino, dos personajes de la historia del cristianismo y de la historia de la iglesia, proponen cambiar la fecha de la Pascua. Hay una controversia por ahí, no lo logran en ese momento, pero pues tiempo después sí se logra y ahorita lo vamos a ver. Pero también otro tema que quería mencionarles es el de, está catalogado como uno de los papas, Eleuterio. Dice que es lícito comer de todo, yendo en contra totalmente de lo que está en Levítico 11. Si nosotros respetamos a Dios como creador, si tenemos la plena conciencia de que Él nos creó y que nos creó en amor, con todas las mejores intenciones, ¿quién será el que sabe a perfección cómo funciona nuestro organismo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para estar bien alimentados? Entonces Dios ahí, como les dije al principio, esa intención de crear un pueblo para Él consagrado, distinto a los demás, incluye también la parte de aconsejarles qué es lo mejor para que se mantengan saludables. Entonces Él les da una lista de animales, aves y peces que podían consumir y otra lista de animales que no aconsejaba consumir. Las razones, tenemos que estar cuestionándole a Dios por qué nos dice algo. Eso no deberíamos ni siquiera de pensarlo, porque el solo hecho es que ya hay una idea infundada en nosotros de que tal vez yo pueda decirle algo mejor a Dios, y eso nunca va a suceder. Ahora, este tema de este consejo de animales no se dice aquí por primera vez, porque si lo vemos, usted examina la Biblia, Noé ya sabía cuáles animales se consideran aptos para el consumo y cuáles no. ¿Por qué? Léase la historia de Noé y verá que hay una distinción importante ahí. Pero bueno, Eleuterio dice que es lícito comer de todo. Hay algunos textos en la Biblia, principalmente pues, en el Nuevo Testamento, que se han interpretado como que Dios ha cambiado esto y que dice, no, ahora sí se puede comer de todo. Usted puede comer de todo. Que a Dios le guste es otra cosa. Que eso borre lo que Dios estableció en Levítico 11 es otra cosa. Entonces, esa es una de las cosas que sucede. Después, otro tema que quería compartirles. Como les dije, Aniceto y Justino tratan de modificar la fecha de la Pascua, que ya no sea el 14 de Abid. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando aquí, recordemos la prohibición o la orden que hay de que
los judíos son declarados traidores a la patria. Entonces hay una justificación importante para decir, no, es que esto es hebreo, hay que cambiar, tenemos que ser diferentes a todo lo hebreo. Entonces tenemos que desarraigarnos totalmente a lo hebreo. Y eso es algo que hace el Papa Víctor I. Él sí definitivamente llega a imponer algo muy muy fuerte, y es totalmente desarraigar lo hebreo del cristianismo que en aquel momento se conocía. Entonces estipula que quien celebre la Pascua en la fecha del 14 de Abib, de acuerdo a lo que Dios ha establecido en Levítico 23, es declarado un hereje. Y esto es algo muy muy fuerte. Tal vez hoy no se vea como algo de mucho peso, pero en aquel tiempo esto pues podía significar muchísimo, incluso la muerte, persecución, en fin. Y aquí se crea un término que es la excomunión. Excomunión, o sea, la persona que no acataba esta orden era excluida de esa comunidad de cristianos. Y pues hasta la fecha de hoy hay un cierto sector del cristianismo que pues practica la fecha de la Pascua totalmente diferente a la de Levítico 23. Y el origen de todo esto es esta promulgación de Víctor I. Entonces, eso es algo que, si usted no lo conocía, conózcalo, indáguelo, porque pues es de mucho cuestionamiento. Otra cosa que se ha generado o que se creía, estos términos del Antiguo y Nuevo Testamento los inventa un personaje que se llamó Marción del Ponto. Es un hombre de mucho poder económico, también del siglo II, alrededor del año 144. Hacen una separación, lo que se conoce como Antiguo Testamento y lo que se conoce como Nuevo Testamento. Él es un precursor de esto, de hacer esta división importante. Okay, recordemos que en el tiempo de Jesús lo único que se conocía como escrituras era lo que hoy se conoce, gracias a este señor, como Antiguo Testamento. Y entonces Marción del Ponto dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Bueno, esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que está descrito en el Antiguo Testamento al que está descrito en el Nuevo Testamento. El que está descrito en el Nuevo Testamento es Jesús, es Dios mismo, y es el mismo que ha estado en los otros libros de la historia del pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto. Es el mismo Dios, no varía. Entonces, que Dios es malo, esto es una aberración total. Si Él es la bondad, el creador de todo lo bueno, no podemos considerar eso por ninguna razón. Entonces se empieza a perder el respeto por lo que está en el Antiguo Testamento, y lo estamos viendo con estos hechos que se están dando. Claro, ya no tiene tanta relevancia lo que está escrito ahí. Ahora tratemos de tomar como doctrina solamente lo que está en el Nuevo Testamento. Esto nunca fue la voluntad de Dios. Inclusive yo quiero leerles un pasaje que Jesús mismo dejó, no escribió él, pero sí lo escribió Juan acerca de él. En Juan 7:38 dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús estaba hablando del que cree en él, como dice la escritura, hasta ese momento conocida. Y eso era lo que se llamó, o se llama actualmente, Antiguo Testamento. Entonces jamás puede quitársele valor a esas escrituras, porque esas escrituras, si se estudiaban, ayudaban a creer en Jesús, como decía ahí, y de su interior iban a correr ríos de agua viva. Otra escritura, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. También en la época de Pablo, las escrituras conocidas eran lo que se llama hoy como Antiguo Testamento. Y ven lo que le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Para qué sirven las escrituras del Antiguo Testamento? Bueno, sirven
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Para eso sirve el Antiguo Testamento. ¿Le parece poco? No, sirve para muchísimo. Ahora, ¿será que lo que está escrito en lo que se llama Nuevo Testamento no sirve para eso? Claro que sí. Lo único que hace es sumarle a todo eso y lo complementa de una forma en que nada de lo que está en el Antiguo y en el Nuevo se debería de contradecir. Cuando a usted le parezca que algo de lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no concuerdan o se contradicen, no es eso lo que está sucediendo. Es que nuestra interpretación es la que está provocando que eso suceda. Pero jamás puede haber una contradicción en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, sobre estos casos que les he mencionado es lo que quería compartirles y lo que me ayudó a mí a entender de que definitivamente los primeros cristianos del primer siglo, de la época de Jesús y un poco de tiempo después, tenían una forma de obedecer a Dios diferente a la que hoy hemos aprendido o se nos ha enseñado. Creo que el hecho de que hoy se puedan descubrir estas cosas no es nada más y nada menos que voluntad de Dios y que Él lo está permitiendo. No es porque seamos muy diligentes o muy capaces, sino porque a Él está placiendo que nos demos cuenta de estas cosas y quiere que volvamos a la forma original de obedecerle. Entonces, mi consejo es, si usted es una persona que ama a Dios, que quiere seguirle y obedecerle cada día mejor, porque Él está poniendo ese sentimiento en usted. Recuerde que todo lo bueno que esté en nosotros no es de nosotros, es porque Dios lo pone. Entonces, si Dios le impulsa a usted a querer más de Él, tal vez esta sea una forma en la que pueda encontrar la manera de descubrir más acerca de Dios. A mí realmente sí me cambió muchísimo y ha provocado que haya en mí un deseo por conocerle cada día más, pero tratando de pasar por encima de todos estos cambios que el hombre ha hecho, ignorando esos cambios y yendo a lo que está escrito. Algo que le aconsejo muchísimo es que tome en cuenta que la escritura, la Biblia, por lo menos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en su mayoría, o por lo menos por personas inspiradas por Dios en un contexto hebreo. Y aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también las personas que participaron de esto, inspiradas por Dios, tenían un contexto hebreo. Entonces hay muchas cosas escritas en griego que tenían igual un contexto hebreo. Entonces tratemos de indagar en muchos recursos hoy en día para poder ver lo que realmente dice un texto o lo que quiso decir el escritor, a comparación de lo que se ha querido traducir con el pasar de los tiempos. Las traducciones que tenemos y las versiones que se han sacado de la Biblia muchas veces difieren totalmente de la idea original del texto. Y esto es de motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque si queremos saber mejor el mensaje que Dios ha querido dejar plasmado para sus hijos, para su pueblo, pues tenemos que ser diligentes y entonces tratar de buscar esa verdad que está escrita en la Biblia de una manera más pura, más en su extracto original. Entonces yo le aconsejo que trate de hacerlo. Yo posiblemente, pues, si hay temas que me gustaría hablar más específicamente, y tal vez haga alguno que otro video después hablando de esto, pero me gustaría que esto pueda darle respuesta o por lo menos encaminarlo a alguien que también estaba en la situación de mi persona, que necesitaba respuestas y que Dios se encargó de darlas por otros medios también. Yo vi personas que ya habían encontrado esto y me sirvió de inspiración para poder encontrar respuestas. Me sirvieron de mucho apoyo, y también pues yo nada más estoy compartiendo esto para que también alguien, si lo necesita y le llega a servir, pues lo pueda aprovechar. Bendiciones, y pues sería todo.